ustedes bienvenidos a esta nueva conferencia, charla, conversatorio de la serie que hemos denominado Los Sabios de la Tribu. El objetivo de estas conversaciones es el de aprender de personas, hombres y mujeres que han tenido una vida significativa en el acontecer nacional desde distintos ángulos: empresarios, líderes políticos, académicos, periodistas, científicos, personas que sirvan de modelo, de ejemplo, líderes de nuestro país que quieran compartir las lecciones más importantes que han aprendido en sus vidas personales y profesionales. Pensamos que para las próximas generaciones de colombianos es clave conocer esas experiencias para no cometer los errores que los mayores cometimos y para aprovechar los aprendizajes positivos, los aciertos que han tenido estas personas en el ejercicio de sus diferentes actividades. Personas que ya por su experiencia, no por su edad, Patricia, sino por su experiencia, lo llamamos, han tenido el privilegio de conocer en profundidad a nuestro país, de conocer su gente, sus desafíos y retos económicos, políticos, sociales, y quieren dejar un legado para las nuevas generaciones, un legado para que sigamos construyendo una mejor Colombia para todos. Esta tarde tenemos el privilegio, el honor, el placer de contar con una figura muy destacada, Patricia Lara, muy conocida por todos. Les recuerdo rápidamente a quienes están aquí presentes en el auditorio y a quienes nos siguen por las redes y nos van a ver después en el mundo digital. Patricia ha sido destacada en varios ámbitos. En el periodismo, durante muchos años, fue la fundadora de la revista Cambio 16, es en la actualidad columnista del periódico El Espectador, una de mis columnistas preferidas, escritora, autora de varios libros. ¿Cuántos libros, Patricia? 6 libros. Acaba de publicar un libro muy interesante que recomiendo a todos leer con atención, Adiós a la guerra. Sí. Un libro muy interesante que vamos a comentar más adelante. Y como si fuera poco, ha incursionado en la política indirectamente siempre, porque está detrás de bambalinas, alimentando, enriqueciendo la mente y el espíritu y el corazón de muchos líderes, hombres y mujeres claves de nuestro país, pero también asumió personalmente en un momento dado la batalla política de frente cuando fue fórmula del doctor Carlos Gaviria, fue fórmula como vicepresidenta de esa alternativa que tuvo el país hace unos años. Entonces, tenemos, repito, el honor de contar con una persona que conoce muy bien el mundo periodístico, el mundo político, la realidad social del país, que retrata de una manera brillante en sus libros y en sus columnas. Bienvenida, Patricia, a la Universidad Externado, a los Sabios de la Tribu, y nos complace mucho que en esta ocasión no sea un sabio, sino una sabia con quien vamos a conversar. Muy bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación. De verdad que es un privilegio poder estar en este claustro. Admiro profundamente a su rector. Conocí mucho al doctor Fernando Inestrosa. Te faltó decir que yo fundé también Nueva Frontera con el doctor Carlos Lleras Restrepo. Con el doctor Carlos Lleras Restrepo, mano derecha de Carlos Lleras Restrepo. Ni más ni menos, por Dios, uno de los grandes personajes. Fernando Inestrosa era uno de los socios de Nueva Frontera. Ah, no sabía y entonces tuve oportunidad de conocerlo mucho, fundador de esta universidad y un personaje muy querido aquí. De manera pues que es un privilegio estar aquí. Y tuve 2 maridos, ambos externadistas, de manera que imagínense. Muy buenos profesionales, no tan buenos maridos, supongo. Exactamente. Bueno, muy bien, entremos en materia. Lo que tenemos para estos conversatorios es un cuestionario informal. Podemos alterar el orden, hablar de otros temas, pero comencemos con la principal pregunta, la que más me gusta hacer, y es: Patricia, ¿cuál ha sido la principal lección personal
que usted ha aprendido en su vida. Después le voy a hacer la misma pregunta sobre su vida profesional, pero en su vida personal, ¿qué quiere compartir con nosotros? Bueno, yo no sé si esto es personal o no es personal, pero es una lección muy importante en mi vida, y yo creo que con esta anécdota que les voy a contar se puede volver una lección muy importante para ustedes también. Justamente antes de la fundación de Nueva Frontera, pues yo trabajaba con el doctor Carlos Lleras Restrepo en política. Él en ese momento quería ser otra vez candidato presidencial, ya había sido presidente, quería reelegirse, y su rival dentro del Partido Liberal era Alfonso López Miquelsen. Entonces iba a haber una convención liberal para dirimir asuntos de mecánica, no era una convención para dirimir candidaturas presidenciales. Esa convención iba a ser el 30 de junio del año 73. Lleras siempre hizo su política contra lo que hoy se llama la mermelada, los auxilios parlamentarios, el clientelismo político, en fin. Y pues digamos, los otros actores eran López, que quería ser candidato, y Julio César Turbay, que tras bambalinas manejaba las cuerdas así de manera muy clientelista, y era como el gran jefe de la clientela y del manzanillismo político, digamos. Él estaba en ese momento de embajador en Londres. Los turbayistas estaban jugando, o Turbay estaba jugando a través de su gente, a ver quién daba más, para ver con quién se iban, si con López o con Lleras. Entonces mandaban razones por aquí, razones por allá. Y recuerdo que nos fuimos a almorzar al Club de Abogados. Un grupo de amigos muy cercanos de Lleras. Les digo que en esa época yo era una sardina de 22 años, ¿sí? Bueno, muy lagarta tuve que ser para haber llegado a eso. Tan joven. Y Augusto Espinosa Valderrama le planteó a Lleras, no en público, sino estoy hablando de que en el almuerzo había, digamos, 10, 15 personas. Le planteó ahí en un rincón la posibilidad de conversar con los turbayistas, hacer una alianza. Y de pronto se fue a jugar billar solo, ¿no? Y entonces dijo: las ideas no se negocian, somos minoría y vamos a actuar como minoría. Y el tipo se puso a jugar billar 2, 3 horas, ya después vino el receso, esto era el receso de la convención, y sin él haberle dicho a nadie, precipitó la votación, lo cual era un suicidio político, ahí todos nos mirábamos aterrados de lo que iba a pasar, y precipitó su derrota, ¿sí? Porque no estaba dispuesto a negociar las ideas, y para mí fue una inmensa lección. Sin lugar a dudas, un gran ejemplo. Son esos momentos, esas decisiones que lo marcan a uno para siempre. Sí. Hablemos en el mundo periodístico, que ha sido el mundo tal vez más intenso en su vida. ¿Cuál ha sido esa principal lección y quiénes fueron los maestros de esas lecciones? Bueno, yo tuve varios maestros fundamentales, los maestros de la Universidad de Columbia, pero yo creo que la principal lección de periodismo nos la dio Gabriel García Márquez cuando yo me había quedado sola con la revista Cambio 16, porque esta fue una revista que fundamos inicialmente con Juan Tomás de Salas y Daniel Samper, y se dieron una serie de circunstancias internas y yo acabé quedándome pues sola con la revista, en una situación muy difícil, porque pues no había músculo financiero, no, es decir, era muy difícil. En pleno proceso 8000, nosotros destapamos el proceso 8000, no sé si recuerdas, claro, por supuesto, una portada de las camisetas famosas. Bueno, pero García Márquez se volvió como el director en la sombra. Mi consejero editorial era Eligio García Márquez, el hermano menor de él. Era muy cercano a mí, éramos compadres. Yo soy madrina de su hijo menor, de Esteban. Gillo murió muy tristemente en el 2001 ya. Pero una vez me mandó Gabo un regalo
que lo guardo como un tesoro y que no voy a acabar vendiéndoselo al Harry Ransom Center de Texas. Se queda en Colombia. Se queda sí, en mis manos, que es una revista Cambio 16, toda señalada por él, editada por él, señalando, digamos, sus observaciones de cómo ha debido editarse este artículo, de que este párrafo debía ir arriba o abajo, de que ha debido quitarse esto aquí, de que este titular ha debido modificarse de esta manera. Es toda una lección de periodismo. Lo tengo guardado como un tesoro, tengo fotocopias, pero pues el original, imagínense, eso es algo supremamente valioso y creo que es una lección impresionante. Y una evidencia de su obsesión con los detalles, con las minucias. Eso sí, era el tipo más sobón del mundo. Palabra por palabra, frase por frase. Sí. Él no aceptaba una imperfección, ¿no? Y fue una época absolutamente gloriosa para mí y para el equipo de muchachos que trabajaban conmigo. Resulta que nosotros nacimos o crecimos, porque ya había nacido la revista Cambio 16, crecimos muy de la mano de la Fundación para un Nuevo Periodismo Latinoamericano. Teníamos un canje de publicidad del Hotel Las Américas en Cartagena, que era un aviso semanal, y resulta que yo pues puse el canje al servicio de la fundación y lo usaban para que en el hotel se alojaran todos los maestros que iban a dictar los talleres, Tomás Eloy Martínez, John Lee Anderson, bueno, todos los grandes periodistas, Bastenier, todos. Eso sí, la condición, digamos, era que permitían que 2 de nuestros muchachos fueran a cada uno de los talleres, ¿sí? Perdona, un segundo, tenemos un problemita aquí con él. ¿Bajarle de pronto el volumen o...? Después lo empatamos, disculpas, pero es que el pitico ese... Oye, pero deberías, aquí mientras vuelve el sonido, hablando de la revista editada por Gabo, eso hay que mostrarlo. Sí. Ponerlo en... Se le ha mostrado a alguna gente, pero sí. Pero ponerlo en las redes, ponerlo en... sí, tal vez. O pasárselo al espectador para que hagan unas buenas fotografías. ¿Listo? Por lo menos lo voy a poner en mi página web. Exacto, es la tuya. Sí, pues para que el espectador sí tiene página propia. Sí. Sí, adelante, Patricia, por favor. Entonces, fue un equipo que se formó con los mejores maestros de periodismo del mundo, incluido García Márquez, porque él daba talleres, pero mucho más que los talleres de él, es que cogió la revista como su juguete. Yo creo que él participó mucho más en esa época de Cambio que cuando la compró él, entre otros porque él se enfermó a las 6 semanas de haber comprado la revista, ¿sí? Entonces él prácticamente estuvo ausente de toda esa experiencia. Y él llamaba de cualquier parte del mundo, si estaba en Brasil, si estaba en Japón, llamaba 2 y 3 y 4 veces diarias. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo van a titular? Y hacía que los muchachos les mandaran sus textos. Y él los editaba desde donde quiera que estuviera y hacía lo mismo que hizo con la revista, sube este párrafo para acá, bájalo para allá. De manera pues que eso fue una escuela maravillosa. Patricia, hablemos de su entorno familiar, si me permite, de su infancia, su adolescencia, la influencia de sus padres, de sus abuelos, de sus mayores, de su entorno familiar. ¿Cuál fue esa principal huella, ese legado que dejaron sus familiares en usted? Yo soy hija de padres viejos, porque nací 18 años después de casados papá y mamá. Mamá tenía unos quistes ováricos que no le descubrieron sino ya cuando estaba mayor, entonces ella me tuvo a los 40 años y no hubo más hermanos.
y yo digo que yo soy hija de 2 generales, ¿no? Eso no se sabía cuál era más general que el otro. Exigentes, estrictos, disciplinados, muy... Mucho. Entonces, fueron fundamentales en mi mamá, en la formación en valores, la rectitud, la defensa de los derechos. O sea, ella no permitía que uno dejara que le pisotearan un derecho, que es un tema muy importante, del honor, de la dignidad. Y mi papá, la excelencia, ¿no? El rigor, todo tenía que ser perfecto. Yo tenía que ser la primera del colegio, porque me consintió mucho, pero fue demasiado exigente. Hoy en día digo, afortunadamente fue tan exigente, pero también gracias a Dios pude, porque si no me hubiera tarado, me hubiera bloqueado, porque cuando yo no sacaba el primer puesto, él se ponía antipático conmigo, indiferente, y para mí ese era el peor castigo, ¿no? Podía haberlo perdido por una centésima, pero eso ya no era ser la primera. Él no aceptaba la chambonería, no aceptaba la mediocridad, ¿no? La disciplina era absoluta. Él se levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicio, era un gran trabajador y además multifacético, tenía muchísimos intereses, no solo era un empresario muy importante, pero él era un tipo muy aficionado al cine. Entonces tenía unos horarios muy particulares, porque llegaba a la casa, se comía en la casa muy frugalmente, como a las 9 de la noche, se acostaba temprano, 9:30, 10, y luego se levantaba como a las 2 de la mañana y se dedicaba a su mundo, su cine, la edición de sus películas, de sus bandas de sonido, y uno oía de pronto discursos de Gaitán y de Alberto Lleras y no sé qué. Multifacético, la política, la vida cultural, el mundo empresarial, un hombre renacentista. Absolutamente multifacético, y todo lo hacía perfecto. Es decir, lo que es impresionante. Un gran deportista, campeón de no sé qué, de motocicletas, de tenis, bueno, era una cosa, yo no hice una cosa igual realmente. Sí, impresionante. Un dominio sobre su cuerpo impresionante. Él iba al baño 2 veces al día, temprano y en la noche. A la misma hora. A la misma hora, es decir, era una cosa... Un relojito suizo. Impresionante el dominio de sí mismo. Y ese mismo dominio, se lo exigía, me lo exigía a mí, que obviamente uno nunca lograba esos niveles, pero sí logré mucho. Y hay unas anécdotas divertidas. Él insistía mucho en que las cosas las consiguiera uno por uno mismo, y no a apelar a influencias ni a esas cosas. Entonces voy a contarles 2 anécdotas. Adelante. Que lo pintan muy bien. Él era miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. Alberto Lleras lo dejó en su puesto del Consejo Directivo, que habían sido compañeros de colegio, cuando se dedicó a la política, a ser el Frente Nacional y todas esas cosas. Que entre otras también hay una anécdota antes de eso, que tenían un periódico en la escuela Ricaurte, que era una especie de gimnasio moderno de la época, pero con un toque militar. Era una cosa muy rara, porque era dirigido por Monseñor Luis Gómez de Brigar, pero los muchachos tenían cierta formación de cadetes, ¿no? Y tenían un periódico, y resulta que el director del periódico era mi papá y el gerente era Alberto Lleras, ¿no? Sí. Yo tengo por ahí unos 3 ejemplares de ese periódico, que se llamaba Ideas. Bueno, esta anécdota, bueno, entonces yo quería estudiar filosofía y letras. Me había antes inscrito en los Andes en economía, que pues yo estaba como predestinada a estudiar economía, y después me enamoré de la filosofía y hablé con él y le dije: papá, yo no quiero estudiar economía, sino filosofía y letras. Me dijo: cuentas con todo mi apoyo. Una de mis grandes frustraciones es no haber sido ingeniero, y no fui ingeniero porque le di gusto a mi papá y estudié comercio. De manera que haz lo que quieras y estudia filosofía.
¿Y dónde piensas estudiar? Le dije, no, pues en los Andes, yo no quiero sino en los Andes y tal. Me dijo, bueno, pero esa es una universidad muy rigurosa. Y eso sí quiero decirte, no vayas a creer que por ser yo miembro del consejo directivo voy a mover un dedo para que te dejen entrar si es que pierdes el examen o no pasas. Inscríbete en otras universidades. Y le dije, no papá, yo voy a los Andes. Ese era él, pero hay una que es mucho más divertida. Que cuando comenzó la revista Semana, Plinio Mendoza fue el primer director. Correcto. Entonces Plinio, acordamos hacer un artículo, yo le propuse un artículo que era muy divertido, que era qué hacían los expresidentes, ¿no? Inspirada en que alguna vez que fui a entrevistar a Alberto Lleras, cuando estaba en Nueva Frontera, Lleras Carlos escribía Nueva Frontera, escribía 60 cuartillas a la semana, eso era una locura lo que él escribía la editorial, la historia de la República Liberal, la página poética, bueno, eso era una locura. Y entonces fui a visitar a Alberto Lleras, a entrevistarlo, y me dijo, ay, yo sí me muero de la envidia de Carlos, siquiera Carlos tiene su revista. Entonces yo me quedé pensando, estos tipos están sin oficio, ¿no? Y después, en algún momento, fui a hablar con López, ¿sí? Y López tenía una perra dálmata que se llamaba Lara, ¿no? Y entonces él le hablaba en media lengua a la perra, ¿no? Que aparecían las caricaturas de Osuna, si mal no estoy, la perra. A mi niña. Y yo decía, ¿esto qué es? Bueno, entonces yo dije, aquí hay un artículo, le dije a Plinio, mire, este artículo, dijo, buenísimo, pero me faltaba Pastrana, ¿no? Y pues yo ahí no tenía contacto, mi papá era apellido Lara Borrero, pariente de Pastrana como primo segundo. Del Huila. Del Huila, y entonces fui a hablar con papá. Papá, mira, yo necesito que tú me ayudes a conseguir una entrevista con Pastrana. Olvídate, yo no voy a mover un dedo para eso. Y me acordé que alguien que tú conociste, mi prima hermana Alcira Estrada Calderón, tuvo dos muchachas, Custodia y Pola, que se habían ido a trabajar donde Pastrana. Entonces Alcira, esa fue la conexión. Alcira me dio el teléfono de Custodia, porque habían sido como miembros de familia, ¿sí? Claro. Duraron con ella como 30 o 40 años, ¿no? Tanto que para poder salir de ellas, ella decidió que vendía la casa, ¿sí? Y que se iba a vivir al Hilton, imagínate, ¿no? Y entonces así pudo salir de ahí, duró en unos apartamentos del Hilton, duró como 2 años, pero eso fue pensando en salir de Policustodia, porque esos eran unos inamovibles. Entonces ella me dio el teléfono de Custodia y llamé a Custodia. ¡Ole, Custodia! ¿Cómo me le va? Bueno, no, muy bien, mi señora Patricia, qué gusto oírla y tal. Y le dije, Custodia, es que yo necesito hablar con el doctor Pastrana. Ah, espérese un momentico, se lo paso. Entonces me pasó a Pastrana. Claro, Patricia, venga, conversamos. Y fui a hablar con Pastrana. Y entonces hablábamos pues, del medio ambiente y él iba a unas conferencias internacionales importantes. Le gustaba mucho ese tema. Pero de pronto me di cuenta que tenía unos canarios, ¿no? Y entonces salió un jardín que tenía atrás y comenzó a jugar con los canarios. Periquito Real quiere cacao. Y yo dije, esto es una maravilla de tema. Los expresidentes no dedicados tienen oficio. A cuidar animales. ¿Ah? A cuidar su perra y los la canarios. Perra y hablar, ¿no? Y el único que tenía oficio y era feliz era Carlos Lleras con su revista. Sí, que trabajó hasta el último día de su vida. Sí. Patricia, es triste revivir momentos dolorosos, pero yo creo que para las nuevas generaciones es importante conocer y entender cómo la violencia, cuando usted estaba joven, a su familia, al departamento del Huila, a Colombia entera, la marcó para siempre a nuestra generación, y cómo eso hay que recordarlo para no repetirlo precisamente. Sí, yo digamos directamente, mi papá, mi mamá, gracias a Dios no la sufrimos, pero a un tío, hermano de mi papá, lo secuestraron y lo mataron. A una hija de él la secuestraron y la mataron, y después en mi familia hubo 3 secuestros más que no acabaron en muerte, pues
y fueron cosas difíciles. Y eso mismo… Eso la marcó a usted porque usted Sobre desde todo, muy joven sí. empezó a preguntarse por qué esta violencia y a sí. denunciar esa violencia. Pues digamos que el tema del secuestro del tío sí me marcó en el sentido de que mi papá se obsesionó con la idea de que tenía que descubrir qué había pasado con su hermano. Él era el hermano menor, se llevaban año y medio, eran muy unidos y fue una obsesión. Entonces él decidió que él se dejaba chantajear del que fuera porque él tenía que dar con el paradero de su hermano. A él lo mataron a las 12 horas de haberlo secuestrado. Ese fue un secuestro absurdo de unos tipos muy ignorantes, campesinos, que ni sabían que era secuestro. Porque era un hombre muy adinerado. Pues era un hacendado, ¿sí? Más que adinerado, tenía tierras y ganado, que yo no sé eso qué tanto dinero es, porque papá decía las cosas valen por lo que se pueden vender. Yo puedo ser dueño del Capitolio Nacional, pero vaya a venderlo a ver quién me lo compra. Sí, más o menos ellos eran dueños del Capitolio Nacional. Entonces pues a él lo matan a las 12 horas, porque el ejército llegó a la zona y los tipos se asustaron. Pero el misterio duró 5 años y medio, ¿no? Entonces pasaron muchas anécdotas, ¿no? Dentro de esa obsesión de él de aceptar cualquier chantaje. Yo recuerdo que una vez yo vivía en una casa de esas de 2 pisos, estilo inglés, y estaba con el cuento de que habían ido unas monjitas a hablar con él. Entonces yo me asomé por la escalera, sí, me asomé y se veía, digamos, un pedazo de la salita de abajo. Y estaban dizque las monjitas sentadas así con la pierna cruzada con el hábito, y las piernas eran unas piernas peludas. Entonces se van a matar a mi papá, ¿no? Otras historias, que el tío se había ido con mi mamá, que se habían ido, que Fidel Castro lo había secuestrado para que se lo llevara a enseñarles ganadería y agricultura en Cuba. Que bueno, una vez que algo tuvo que ver este guerrillero Aljure, que lo buscaron y que sabía, bueno, en fin. Dentro de esa obsesión de él, un día llegó un indiecito, un niñito de unos 12 años a la oficina y habló con la secretaria, Amelia Beltrán, su secretaria de toda la vida. Y le dijo que él tenía información del paradero o de quiénes eran los secuestradores. Entonces ella entró, habló con él y papá le dijo que siga. Y resulta que el muchachito le dijo que su mamá se había ido a vivir, los había abandonado y se había ido a vivir con uno de estos tipos. Él inmediatamente se hizo cargo de ese niño. Se murió con el secreto, sé que le regaló una finquita, pero no tengo ni idea dónde. La única que sabía dónde era la secretaria y también se murió con el secreto. Él dio la información, capturaron a los tipos, obviamente los interrogaron pues de la manera más, como ustedes se pueden imaginar. Y el tipo habló y hablaron, cogieron a los otros y descubrieron el cadáver, pero la forma como descubrieron el cadáver, todas estas eran historias que me llegaban a mí, porque en esa época, pues a mí me amenazaron a los 6 meses de eso, me amenazó Efraín González, ¿no? El famoso de moda. Bandolero. Sí, me puse de moda y me tocó irme del país y dejar con mi mamá y dejar a mi primer novio, y bueno, en fin, como 6 meses, eso fue muy duro, y entonces mi papá se desesperó y dijo, no puedo vivir sin ustedes, vénganse. Pero fueron cosas muy traumáticas. Entonces había un sargento, que me acuerdo, el sargento Ochoa, que andaba con un cartapacio así de fotos de asesinos, que yo tenía que aprenderme los rostros, imagínate. No, pues. Los rostros de los asesinos para estar pues pilas, atenta. si aparecía algún asesino por ahí. Bueno, ese sargento Ochoa me contó cómo habían finalmente descubierto el sitio exacto del cadáver,
y es que los pusieron a caminar en zigzag, por donde más o menos era la zona. Y parece que un asesino no resiste volver al sitio donde ha enterrado a su víctima. Entra en conmoción. Entonces, en algún momento, el asesino entró en conmoción en un lugar, cavaron y encontraron los restos. Estaba un pedazo de la cédula, hasta allá viajó, porque eso era pues, zona medio selvática, hasta allá viajó el dentista para reconocer la dentadura. En fin, entonces esa búsqueda del desaparecido, que fue toda mi adolescencia, sí me marcó, claro, porque la viví muy de cerca. Patricia, escuchándola y atando cabos, entiendo muchas cosas por las que usted más tarde en su vida le dedicó buena parte, si no la totalidad de su tiempo, de su energía, de su pasión. Y es, por un lado, de su madre, la defensa de los derechos, una mujer progresista, una mujer adelantada a su época. Mis dos abuelos pelearon pues, en la Guerra de los 1000 días. Mi abuelo Lara estuvo preso 3 años casi. Y mi abuelo, por el lado de mi mamá, mi abuelo Salí fue coronel del ejército del general Uribe Uribe. Entonces, pues sangre liberal por todos lados. Sangre liberal y un espíritu progresista que usted ha mantenido a lo largo de los años. Y por otro lado, pues ese rechazo, esa condena a la violencia, porque usted ha sido una de las personas que más ha defendido y ha luchado por la paz de Colombia. Contra viento y marea en momentos y en circunstancias muy difíciles. Ha recibido amenazas, todo tipo de críticas, improperios. Yo he estado en 3 listas de amenazados a muerte en distintas épocas y he estado, por ejemplo, en la lista en que estuvo Jaime Garzón. He estado en la lista en que estuvo, por ejemplo, el papá de Héctor Abad. A mí Héctor me pone como sobreviviente en su libro El olvido que seremos. Estuve en otra lista, en fin, hasta que un día la paranoia y la cosa, yo dije, o yo me voy del país o me salgo de la lista, psicológicamente, y me salí de la lista. Y ahí como que se acabó el problema. ¿Cómo ve a Colombia hoy en día, que es otra de las inquietudes? ¿Cómo ve a Colombia en esos dos frentes, en el tema de los derechos de las minorías, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los indígenas, de los campesinos? ¿Es un avance real la Constitución del 91 o es todavía un dechado de buenas intenciones que en la práctica no se ha materializado? Pues A, y B, ¿cómo ve el proceso de paz que usted tanto ha defendido, pero que atraviesa momentos difíciles, que es frágil, que es incipiente? Bueno, yo creo que en Colombia hemos avanzado en el tema de derechos, por ejemplo. De hecho, cuando llegó Santos a la presidencia, lo primero que hizo fue reconocer a las víctimas, que eso fue de las cosas más importantes que hizo, que fue al Congreso personalmente, presentó la ley de víctimas y dijo que con el solo hecho de que se aprobara la ley de víctimas ya habría valido la pena para él ser presidente. Antes aquí no había víctimas. No había conflicto, no se reconocía no había conflicto. Era la teoría de Uribe, aquí no hay conflicto. Entonces yo creo que sí se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Eso no quiere decir que la Constitución del 91 se esté aplicando como debería aplicarse. Hasta ahora se aprobó el Estatuto de Oposición, que es un subproducto de 2 cosas. Primero, lo estableció la Constitución del 91, pero también eso es un subproducto de los acuerdos de paz. Tenemos que avanzar mucho en derechos. En los derechos de los niños estamos en la olla, ¿no? De las minorías, de los indígenas, de los afrodescendientes, todavía falta mucho. Todavía falta mucho, pero yo creo que la Colombia de hoy no es la Colombia de hace 10 años, ni es la Colombia de hace 20 años. Yo creo que se ha progresado. El país dio un salto democrático en los últimos 8 años, eso no lo podemos negar, y ojalá ese salto democrático no se vuelva un retroceso. Y ahora vamos a la segunda pregunta tuya, ¿cómo veo el proceso de paz? En el momento en que yo entregué el manuscrito de Adiós a la Guerra,
que es un paneo de 150 páginas. Se lo recomiendo porque yo creo que es un librito muy útil. 150 páginas de los conflictos en Colombia, desde la Guerra de los 1000 días hasta los acuerdos de paz de La Habana, y todos los procesos de paz y todos los pases, unas fallidas y otras no fallidas. En ese momento yo era más pesimista que ahora. En ese momento ya había pasado la primera vuelta, todavía no había pasado la segunda vuelta, pero era evidente que lo más probable era que ganara Duque y las perspectivas eran negras, que iban a hacer trizas los acuerdos, que iban a modificar todo, que esto y que lo otro. Hoy en día soy más optimista. De acuerdo, yo también. De hecho, y voy a escribir sobre eso mañana, la entrevista que dio Archila, Emilio José Archila, Emilio José el consejero Archila, para la estabilización que llaman ahora. que ahora es el que reemplazó a Rafael Pardo, o sea, el ministro del posconflicto, para hablar en términos más sencillos. Fue una entrevista que dio en semana, este fin de semana. Realmente me impresionó muchísimo, no sé si Mauricio la viste. Sí, claro que sí. Es una entrevista muy positiva, comenzando porque dice que él votó sí a los acuerdos de paz, al plebiscito, y que el presidente Duque sabía eso cuando lo nombró. Y que la orden es poner a marchar los acuerdos. Y habló del encuentro de Duque con Joaquín Gómez y con esta gente de las FARC en Pondores. Yo quedé muy optimista con eso. Sin embargo, me preocupa mucho el tema agrario, ¿sí? De ese tema no se ha vuelto a hablar. No, y por el contrario, están tratando de frenar la restitución de tierras. Hay un proyecto de ley impulsado por María Fernanda Cabal para cambiar las condiciones y hacer mucho más difícil la restitución. Esperemos que todo lo que diga María Fernanda Cabal lo hunda a alguien. Cualquier cosa que salga de su mente hay que hundirla, ¿no? Pero digamos, si tú ves la prensa esta mañana del afán del gobierno con todos los proyectos que hay y que el Congreso no está rindiendo lo suficiente, dice el señor Macías que los va a poner a trabajar los viernes, en ninguna parte se menciona la reforma rural integral como un proyecto que esté presentado, y ese proyecto viene desde el gobierno anterior. Claro, y es el primer punto, el más importante del acuerdo de paz con las FARC. Y más importante. Y es el meollo del conflicto colombiano, el problema de la repartición de tierras, sí, la falta de tierras para millones de campesinos, los despojos ilegales y violentos de la tierra durante décadas en nuestro país. Entonces digamos que soy más optimista que pesimista. Yo creo que la JEP se salvó, ¿sí? Que eso es una maravilla, a pesar de esa embestida brutal del fiscal, que yo no acabo de entender por qué esa obsesión de él con acabar con la JEP. Lo que estamos viendo en la televisión en estos días de los testimonios de las víctimas, que los medios no le han dado el mismo despliegue a los testimonios de los falsos positivos, por ejemplo, que debían darle el mismo despliegue, porque se trata de que veamos cómo hemos sido todos, pero eso es un principio importante de justicia, ¿no? Y habrá unos veredictos y se está haciendo justicia. Yo creo que es muy importante salvar la JEP, es importante apoyar la Comisión de la Verdad. Yo creo que la doctora Patricia Linares ha hecho un trabajo muy encomiable. Y el tema de la memoria histórica. El tema de la es muy memoria importante histórica, que haya un buen reemplazo de Gonzalo Sánchez, que no van a poner una persona que tenga una visión sesgada, ideológica, sino que se haga un recuento serio de las distintas versiones e interpretaciones de lo que ha sucedido en Colombia, y no solamente una versión oficial o de izquierda o de derecha. Pues no estoy a favor o en contra de una, sino que tiene que recoger todas las opiniones, impresiones, experiencias que son variadas. No hay una sola versión oficial, sino lo que hay es un mosaico de distintas miradas. Me preocupa el tema del ELN mucho, porque se lo veo bastante embolatado ese proceso. Embolatado. Uno tiene que decir, el gobierno tiene razón en que hay que soltar a los secuestrados, pero
hay que ser realistas. Habían pedido inicialmente que soltaran a 9 secuestrados y los soltaron, ¿sí? Y después dijeron que tenían que soltarlos a todos. Y entre los todos hay gente que ha sido secuestrada hace 12 años, que muy probablemente estén muertos, que, en fin, entonces tampoco se puede poner unas condiciones incumplibles. Me parece que ahí se puede hacer mucho más. No sé, Mauricio, ¿qué opina? Sí, comparto su preocupación, pero también al mismo tiempo insisto en que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, hay que flexibilizar las posiciones rígidas, porque si no, no vamos a concluir esta historia de 50 y pico de años de sangre, y uno cree que a veces siendo un poco flexible o laxo se está dejando de aplicar la ley o se está dejando de respetar la Constitución, y todo lo contrario. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga por salvar vidas, por evitar que se repitan esos horrores y errores del pasado, es bienvenido, así a primera vista en el corto plazo se vea como una debilidad o como una concesión, porque en últimas yo, y creo que en eso usted y yo somos parecidos, Patricia, creemos que este horror hay que acabarlo como sea, y si nos toca tragarnos varios sapos, por más grandes que sean, es mejor hacerlo ahora que perpetuar una guerra que le ha costado a Colombia cientos de miles de vidas y cientos de billones de dólares desperdiciados en la guerra y cientos de miles de hectáreas destruidas por el conflicto y por el narcotráfico que alimenta el conflicto. En fin, así de que yo siempre he sido muy partidario de la paz, así sea excesiva en algunas concesiones, porque creo que lo más importante, como dice el profesor Mocos, que lo tuvimos en esta serie, la vida es sagrada y la vida debe ser la prioridad. Es increíble cómo hablan de los costos de la paz, y que no puede ser tan costosa la paz, pero es que ¿cuánto cuesta una vida? Es decir, son parámetros distintos, ¿no? Es decir, no se puede eso cuantificar en plata, ¿no? O en fin, o en que más o menos años de cárcel, ¿no? Pero por otra parte, el hecho de que el ELN exista, porque sería el único movimiento guerrillero con tinte político que estaría actuando, porque las disidencias de las FARC, como dicen los mismos de las FARC, no son disidentes sino son desertores, ya son bandas criminales. Están asimilados a bandas criminales dedicados al narcotráfico, que tienen un tratamiento completamente distinto. Y en eso Petro fue muy lúcido durante la campaña. Él tenía muy claro el tema del narcotráfico, de cómo había que manejar esas bandas criminales como criminales dedicados al narcotráfico, y se lo dijo mucho al ELN, ¿sí? Ustedes tienen que entrar al proceso de paz y no acabarán convertidos en esto. Pero si no se cumplen los acuerdos, si se les dan argumentos políticos a los que no están contentos con el proceso, el ELN se puede convertir realmente en una caja receptora de ese descontento político, y puede convertirse en un movimiento armado más fuerte de lo que es hoy en día. Mucho más fuerte y mucho más difícil de combatir, porque el ELN está irrigado entre la sociedad civil y no está como las FARC en la selva, que los puedan bombardear en un sitio. Eso no es el ELN. De manera pues que ese es un tema que tienen que tener en cuenta. Patricia, otra dimensión que a usted la ha afectado siempre, porque ha escrito y ha trabajado en contra de esa desigualdad en Colombia tan aberrante, desigualdad entre clases sociales, desigualdad entre la vida urbana y la vida rural, una de las peores inequidades en materia de ingresos, de oportunidades, ese clasismo impresionante que hay en el país todavía. En ese frente, reconociendo que ha habido avances, algunos, por ejemplo, en los últimos años, por primera vez en la historia de Colombia, se mejoró el coeficiente de Gini, que es una medición que usan los economistas para ver cómo está distribuido el ingreso, pero todavía sigue siendo uno de los peores del mundo. Más desiguales países. Somos el 7º, 8º país más desigual del planeta en materia de ingresos.
¿Cómo ve? Y al ministro de Hacienda le parece el salario mínimo astronómicamente alto. Sí, es una frase muy desafortunada y muy injusta. ¿Cómo es que dijo? ¿Excesivamente alto? Ridículamente alto ya. Creo que Sí. valdría la pena que viviera un mes con un salario mínimo para que cambiara de opinión o por lo menos expresara de otra manera su inquietud, porque yo creo que en el fondo, digamos, él está preocupado por evitar que un exceso de salario y una alza demasiado acelerada del salario mínimo puede generar desempleo y puede encarecer demasiado la mano de obra en el país y puede ser contraproducente. Es de que yo creo que en el fondo él tenía una buena intención muy mal expresada, muy mal comunicada, pero digamos que hay una preocupación de fondo de que no se puede subir tan rápidamente el salario mínimo porque puede producir el fenómeno contrario, puede generar desempleo y puede generar informalización de la economía. Entonces, mucha gente, muchos empresarios que no tienen la capacidad de pagar esos salarios altos, pagan por debajo de cuerda salarios más bajos. Entonces, pero Uribe propone subir el salario mínimo. Esa es una medida, repito, que aparentemente es buena y uno diría, pues, puede convenirle a alguna gente, pero en el fondo puede causar más daño que beneficio. Pero el tema de la desigualdad, que ha sido también un tema importante de su agenda periodística y política, ¿cómo ve los avances del país y cómo ve hacia futuro lo que está discutiéndose, lo que está viviendo el país? Bueno, yo creo que ahí este gobierno no creo que le jale mucho a la igualdad, ¿no? Ni que el ministro de Hacienda le interese mucho el tema. Y sigue siendo un problema dramático. Sí. Me preocupa Bogotá, porque Bogotá venía en una situación de descenso de la pobreza muy interesante y la pobreza en Bogotá ha comenzado a aumentar más que en el resto del país, ¿no? Ese es un tema preocupante y yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de la igualdad y la igualdad de oportunidades. En ese sentido era muy interesante lo que planteaba Fajardo en la campaña pasada, que el punto es la igualdad de oportunidades y su énfasis en la educación y en que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para educarse. Sin embargo, yo veo el país mejor. Hoy, imagínate que esta es la tercera charla que hago. He estado en 2 colegios del sur, estrato 1 y estrato 3, ¿sí? Charlando de la novela del rastro de tu padre con los muchachos niños de octavo. Y es muy interesante porque son niños muy inquietos, buenos lectores, inteligentes, son colegios distritales. Es decir, yo paseo mucho por el sur en esas charlas en colegios que son muy frecuentes. Han mejorado sus condiciones de vida. Sí, y sobre todo el nivel de los niños, el nivel educativo es bastante interesante. ¿Sí? Es mucho más interesante ir a esos colegios que ir al anglo-colombiano, ir al campestre. Donde los jóvenes viven aislados en unas burbujas artificiales, ¿no? Sí. Desconectados de la realidad. Sí, sí. Sí. Patricia, el papel de los medios de comunicación, lo bueno, lo malo y lo feo. Ese es un tema que a usted le gusta mucho y usted pues, es un peso pesado del periodismo colombiano durante muchos años. ¿Qué aplaude y qué critica? Pues lo que más critico es que viven en una burbuja, ¿sí? Que se acabó el reportaje. Salir a la calle, salir a conversar con la gente. Esa obsesión de García Márquez por el reportaje, el reportero, el enviado especial, el tipo que se va a las zonas de conflicto. Yo digo que si aquí, ¿cómo se llama la premio Nobel, la bielorrusa, Alexevich, Alexandra Alexevich? Se me olvidó el nombre en este momento. Que vino acá, dio varias conferencias. Sí, el de La guerra no tiene rostro de mujer. Si ella hubiera cubierto el conflicto, los acuerdos de paz
se hubieran aprobado y se hubieran aprobado mucho antes. O sea, lograr tema, transmitirle a la opinión pública, al lector, esos dramas, ese dolor, esa barbarie. El dolor de las víctimas, ¿sí? El dolor del combate, el dolor del soldado, ¿no? El dolor del guerrillero, el dolor de las madres. Hay mucho periodismo de escritorio, periodismo de Twitter. Periodismo de Twitter, periodismo de escritorio, periodismo desde el exterior, pontificamos, vacas sagradas que nos creemos que todos lo sabemos, que acudimos a fuentes de poder y no al ciudadano raso, que es el que vive realmente las situaciones. Entonces el reportaje se acabó, y en la medida en que el reportaje se acabó, hay excepciones. Por ejemplo, Salud Hernández Mora, que está en el otro lado del espectro político del que pueda estar yo la admiro mucho porque es una gran reportera, ella se mete en la boca del lobo y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero eso no se está haciendo, y esa es la función del periodista. El periodista no puede ser el altoparlante de los poderosos y de los ministros y del presidente y de no sé quién y de Cice Perencejito y de Menganito, sino tiene que ser el que va a los sitios a ver cómo es que son las cosas. Patricia, pregunta final antes de cederles a ustedes la palabra para que en los próximos 20 minutos, media hora, hagan sus preguntas a Patricia. Mi pregunta final es, ¿qué quiere dejarle usted a Colombia cuando en los libros de historia y del periodismo nacional se lea sobre Patricia Lara? ¿Cómo quisiera usted pasar a la historia? ¿Cómo quisiera que se describiera su trabajo, su legado en ese párrafo, en esa página que va a tener en la historia del periodismo y de la política colombiana? Antes de eso quiero hablar sobre una pregunta que tú me contaste que me iba a hacer y no me hiciste, que es ¿cuál ha sido una de mis mayores frustraciones? Y yo me puse a pensar que una de mis mayores frustraciones fue no haber tenido una capacidad de convocatoria mucho más grande y de trabajo mucho más grande con un grupo de gente para haber logrado que se hubiera aprobado el plebiscito, ¿sí? Yo trabajé 24 horas sobre 24 horas, no sé durante cuánto tiempo, y no lo logramos, ¿no? Una gran frustración de muchos. Una gran frustración. Incluyéndome. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo lo que aspiraría es que me recordaran como alguien que logró hacer ver y hacer entender el punto de vista de cada cual. Sensibilizar. Beyman decía en el libro mío de Siembra vientos y recogerás tempestades, el fundador del M19, una frase que a mí me marcó para el resto de mi vida, que es cada cual desde su punto de vista tiene razón, ¿sí? Entonces, si uno es capaz de ponerse en la posición del otro y de entender la posición del otro, este país comienza a funcionar. De hecho, mi libro Las mujeres en la guerra es eso. Es un libro de 10 testimonios desgarradores. De 10 testimonios, 7 víctimas y 3 victimarias de todos los sectores. Y hay victimarias también de todos los sectores, ¿sí? Y cada una cuenta su historia de vida sin que yo entre a juzgarla. Es decir, yo ahí soy más una especie de psicoanalista que las escucha y son relatos en primera persona, pero todos son igualmente humanos y desgarradores. Los convirtieron en una obra de teatro. Sí, 4 de los 10 testimonios. Y el propósito de ese libro, de alguna manera, creo que se ha logrado, porque yo me la paso dando charlas sobre ese libro todavía mucho en colegios, es que cada uno de los actores del conflicto y de los que han padecido el conflicto y de los que no han padecido el conflicto vean el punto de vista de cada cual, y que así como ven su punto de vista, vean el punto de vista del otro y sean conscientes del dolor que han causado y que sean conscientes de que ese dolor
hubiera podido evitarse, hay que evitarlo y hay que hacer lo posible para que no se repita. De manera que que digan Patricia Lara fue una persona que luchó y de alguna manera logró en algunos momentos de su vida que la gente entendiera a los otros, que los enemigos se entendieran y se vieran como seres humanos. Ese sería para mí el máximo legado. Pues muchas gracias, Patricia, por estos minutos llenos de sabiduría. Muchas gracias por su participación en Los Sabios de